Hola a todos, mi nombre es Efraín Macías y este video corresponde a la tarea de eficiencia energética del segundo parcial. Nos han, bueno, como dice en la carátula, mi nombre es Efraín Macías, mi profesor es el ingeniero Fernando Jácome, estoy en el paralelo H5NA. El video de YouTube, cuando termine, lo colocaré y lo editaré el archivo y lo pondré en la carátula, ¿no? Ahora, como las instrucciones que nos pide la tarea, dice que investigar los conceptos clave sobre la eficiencia energética en sistemas de distribución, ¿no? También nos piden que revisemos, que investiguemos los conceptos clave sobre la eficiencia energética del sistema de distribución, que revisemos los principios de impacto de factores de carga y demanda y las pérdidas técnicas y no técnicas, ¿no? También nos da una recolección de datos del consumo de tres sistemas, en este caso sistema residencial, un sistema comercial y un sistema de alumbrado público, ¿no? Nos dan la tabla de datos con lecturas tomadas de un día, o sea, de las 24 horas. Aquí podemos registrar gráficamente como el comportamiento del consumo, de la demanda de cada uno de los sistemas, ¿no? Para el caso comercial es el que obviamente tenemos valores de consumo de demanda, ¿no? Seguido del sistema residencial y la parte de abajo con una demanda muy baja, lo que tiene que ver con el alumbrado público, ¿no? También nos indican que el alimentador para estas cargas es un alimentador soterrado o subterráneo exclusivo para este fraccionamiento, que tiene una capacidad de 4 MVA y que la carga instalada en kilovatios por cada consumidor se lo representa en la siguiente tabla. Para la residencial, la carga instalada es de 2000 kilovatios con un factor de 0.9, para la comercial de 1500 y para el alumbrado público de 30 kilovatios, ¿no? En total nos da un valor de 3530 kilovatios que representa la carga instalada, ¿no? Por los tres sistemas. Nos piden que realicemos el cálculo de la demanda máxima individual para cada circuito, la demanda máxima del fraccionamiento, factores de demanda, factores de carga, factores de coincidencia, factores de pérdida, horas equivalentes de pérdida y las pérdidas de energía, ¿no? En el desarrollo del informe, bueno, esto es lo que tiene que ver con todos los que lo necesitan y cómo deberíamos de presentar nuestro trabajo, ¿no? Estas son las instrucciones. Bueno, es importante saber también que los datos de demanda, ¿no? Que el cálculo de demanda del sistema de distribución eléctrica es fundamental para el dimensionamiento adecuado de los componentes del sistema, como también para, como pueden ser los generadores, transformadores y las líneas de transmisión, ¿no? Como definición de demanda máxima, indicamos que es el valor más alto de consumo de energía eléctrica registrado en un periodo específico, de tiempo específico, que puede ser diario, mensual o anual. Este valor es crucial para la planificación y operación de sistemas eléctricos. Bueno, iniciamos nuestro ejercicio o nuestra tarea con el cálculo de demandas individuales. Por ejemplo, las cálculos residenciales, comerciales, alumbrado público. Para cuando tengamos los resultados, esta interpretación de los resultados obtenidos nos permite, tanto al área de ingeniería, planificadores, entender mejor el comportamiento del consumo de energía y realizar ajustes de infraestructura para mejorar la eficiencia y reducir pérdidas. Este enfoque sistemático permite una mejora en la gestión de demanda y optimización de los recursos energéticos disponibles. Eso a modo de interpretación en caso de nuestros resultados, ¿no? No va a servir esos resultados para poder interpretarlo de esa manera. Ahora, dentro de lo solicitado, iniciamos con lo que son las demandas máximas individuales para cada circuito, ¿no? La demanda máxima en cada tipo de consumidor se obtiene observando en realidad la hora de mayor demanda. Podemos decir, en la tabla podemos revisar en qué punto, a qué hora fue que se nos presentó la mayor demanda dependiendo del sistema.
Para el caso residencial, la demanda máxima fue de 1.300 a las 9 horas. Para la comercial, la demanda máxima fue de 1.500 a las 8 horas, o sea, 8 de la noche, 9 de la noche, 8 de la noche, y en el alumbrado público la demanda se mantuvo de 25 kilovatios casi en el transcurso de 13 horas, ¿no? Lo que corresponde a la hora nocturna. La hora de iluminación entre el alumbrado público se apaga, ¿no? Aquí podemos observar el gráfico de kilovatios de la demanda residencial en 1.300, la comercial en 1.500 y el alumbrado público que prácticamente no se nota, pero es del 25 kilovatios, ¿no? Acá podemos ver en nuestra tabla, podemos observar justamente cuando ocurrieron esa máxima demanda. Aquí tenemos para la residencial, como indicamos, a las 9 de la noche fue de 1.300 kilovatios, en la comercial fue de 1.500 kilovatios y como indiqué en el alumbrado se mantuvo durante la noche, de las horas de nocturna, de 25 kilovatios, ¿no? Por decir, de las 0 horas hasta las 6, prácticamente casi las 6 de la mañana, fue cuando fue el consumo, y ahí se apagó a partir de 6 a 7 hasta prácticamente casi las 6 de la tarde que volvió a encenderlo la iluminación, ¿no? Con respecto a las demandas máximas fraccionarias, para poderlas obtener es igual a la suma de las demandas máximas individuales. En este caso tenemos las demandas máximas individuales, o sea, las demandas en el punto que estudiamos, en el momento que fueron los mayores valores en kilovatios, dependiendo de la hora, de la que ya explicamos anteriormente. Entonces es la suma de esos valores, ¿no? Entonces, como pudimos observar, residencial fue de 1.300, ¿no? Como demanda máxima, de 1.500 y 25. La suma nos da 2.825 kilovatios como demanda máxima del fraccionamiento, ¿no? Con respecto a los factores de demanda, ¿no? El factor de demanda se calcula como el cociente, o sea, la división entre la demanda máxima y la carga instalada por cada tipo de consumidor. En este caso, para la carga también residencial, comercial y alumbrado público. Entonces, esta es nuestra fórmula y entonces utilizamos, ¿no? Sabemos que la carga máxima instalada para la carga máxima que nos dio para el área, para la parte residencial fue de 1.300 y la carga instalada es de 2.000, entonces nos da un factor de 0,65. Para la parte comercial, el factor, la carga máxima o la demanda máxima fue de 1.500 y la carga instalada de 1.500, no da un factor de 1. O sea, nos quiere indicar que estamos utilizando justamente la potencia máxima, justamente está a la mismo valor de la carga instalada, ¿no? Con respecto al factor de demanda del área de alumbrado público, nuestra demanda máxima fue 25 y la carga instalada de 30, y el resultado fue que nos de la división de 0,83, ¿no? Estos valores nos van a servir para poder ir resolviendo poco a poco las demás preguntas, ¿no? Por ejemplo, aquí para hallar el factor de carga, entonces el factor de carga se dice que se calcula como el cociente entre la carga medida, ¿no? Y la carga máxima durante un periodo de tiempo determinado. Entonces, primero lo que hace es calcular la demanda promedio de cada tipo de consumidor durante el tiempo que se tomó la lectura, ¿no? Para este caso, se suman todas las demandas, ¿no? En ese periodo de tiempo de 24 horas, obviamente se lo divide para ese tiempo, que son las 24. Entonces, la suma de la demanda, en este caso, nos dio para el área residencial 16.200, que lo dividimos para las horas que hay de demanda, entonces nos dio 675 kilovatios, ¿no? Y el factor de carga residencial va a ser igual a ese valor que nos obtuvimos de 675 para el valor máximo de demanda obtenido en residencial. En este caso
1300, entonces 675 dividido para 1300 nos dio 0.52 como factor de carga residencial. Para el factor de carga comercial hacemos lo mismo, sumamos todas las cargas hora a hora que nos dio de la carga comercial. El resultado nos dio 23.500, lo vimos para las horas que estuvo utilizado y nos dio 979.16 kilovatios, ¿no? Y el factor de carga lo dividimos, ese valor que obtuvimos, lo dividimos para la carga máxima obtenida, y el cual nos da un resultado de 0,65. Para el alumbrado lo mismo, sumamos todas las cargas del alumbrado, ¿no? Lo dividimos por las horas que utilizadas, y que nos da un valor de 13.54, y después lo dividimos para el valor máximo de demanda, que es 25, el cual nos da un valor de 0,54, ¿no? Ahora, para el factor de coincidencia, bueno, para allá el factor de coincidencia dice que el factor de coincidencia se calcula como el cociente entre la demanda máxima simultánea, ¿no? Del fraccionamiento y la suma de la demanda máxima de cada tipo de consumidor. Entonces, ¿qué quiere decir? Que nosotros sumamos los valores en un instante de tiempo. En algún momento las tres demandas llegaron a un valor máximo, ¿no? En este caso la demanda de residencial, comercial y de iluminación, ¿no? Estos son los valores máximos que llegaron a un instante de tiempo, el cual suma es 2.625. Ese valor lo dimos para nuestro valor de demanda máxima, que ya calculamos, que es 2.825, y nos da un factor de coincidencia de 0.92. De darnos un valor mucho mayor, o sea, 1 o mayor, quiere decir que en algún momento, ¿no?, nuestro factor de coincidencia indica que en ese instante de tiempo se ingresó mucha más carga, o sea, no dio más carga de la calculada en un instante de tiempo. Entonces por eso los valores pueden llegar a pasar del 1, ¿no? Lo normal es que no llegue a ese valor, ¿no? Que la demanda máxima o la más simultánea se supere el valor el factor de coincidencia supere el valor de 1, o sea que la demanda máxima simultánea sea mayor que la suma de la demanda máxima, ¿no? Como factores de pérdida, ¿no? Deberíamos indicar que puede ser de dos tipos, ¿no? Hay diferentes tipos de pérdida en un sistema, como una de ellas puede ser las pérdidas técnicas, que son pérdidas inherentes en el sistema eléctrico, como puede ser resistencia de los cables, transformadores, ¿no? Es normal ese tipo de pérdidas. Otro tipo de pérdidas, bueno, eso le puede decir pérdidas técnicas. Otro tipo de pérdidas son las pérdidas no técnicas, que están más enfocados o relacionados con el robo o el uso inadecuado de la energía, ¿no? Hay personas que hacen mal uso de la energía y no y por algún motivo se conectan, por decir así, sin un totalizador, ¿no? Y ellos, en realidad, eso es considerado como una pérdida, o sea, es un robo, pero es una pérdida en casos de energía, porque no está llegando o no se está contabilizando en el sistema, ¿no? Ahora, para calcular nosotros el factor de pérdida, lo hacemos en base al factor de carga. Entonces, por medio de una ecuación cuadrática que relaciona los dos factores, ¿no? Esta fórmula de factor de pérdida, ¿no? Y utilizamos esta fórmula, como indico, una fórmula cuadrática que podemos relacionar ambos valores. Entonces, hallamos el factor de pérdida utilizando esta fórmula y lo multiplicamos por el factor de carga, ¿no? El factor de pérdida residencial nos da 0.37, para el comercial 0.51, y el factor de pérdida para el alumbrado público es de 0.39. Entonces, cabe indicar que esta fórmula se utiliza para estimar las pérdidas de energía en la red. O sea, quiere decir que a medida que el factor de carga aumenta, porque está en base al factor de carga, aumenta, las pérdidas de energía también van a aumentar, pero de manera no lineal. Ahora, también es importante tener en cuenta que la fórmula solo considera el factor de carga, pues no, pero en realidad hay otros tipos de pérdidas
o sea, otro tipo que puede afectar a las pérdidas, como son la temperatura, la humedad y la calidad de la infraestructura. Ahora, con respecto a las horas equivalentes de pérdida, los HEP, entonces para allá las horas equivalentes de pérdida se calcula multiplicando el factor de pérdida por las horas del día, o sea, las horas que se han utilizado, ¿no? Entonces, las horas equivalentes de pérdida es igual, como indico, ¿no? El factor de pérdida por las horas que se utilizó ese sistema, ¿no? Entonces, para el caso de residencial, el factor de pérdida fue de 0,37, aquí está el factor de pérdida, 0,37, y por el lapso de un día, 24 horas, nos da 8.88 horas. Para el caso comercial, el factor de pérdida fue de 0.51 y también un tiempo de 24 horas. En cambio, para el alumbrado público, el factor de pérdida fue de 0.39, pero en un tiempo de 13 horas, ¿no? Que nos da un valor de 5.07 horas de equivalentes de pérdida, ¿no? Ahora, con respecto a las pérdidas de energía, las pérdidas de energía se estiman multiplicando la carga total instalada, el factor de pérdida y las horas equivalentes de pérdida. Entonces, tenemos la pérdida de energía va a ser igual, como indicamos, la carga total instalada por el factor de pérdida por las horas equivalentes de pérdida. Entonces, la pérdida de energía residencial, la carga total instalada es de 2000 kilovatios. El factor de pérdida es de 0.37 y las horas equivalentes de pérdida de 8.88, el cual nos da resultado de 6.571 kilovatios hora. Con respecto a las pérdidas comercial, el valor de la carga instalada es de 1.500, el factor de pérdida es de 0,51 y también las horas medidas de las horas equivalentes de pérdida es de 12.24, el cual nos da un valor de 9.363 kilovatios hora. Y para la que es la pérdida de energía de iluminación de alumbrado público, la carga instalada es de 30 kilovatios, el factor de pérdida es 0,39 y las horas utilizadas son 5. Bueno, con respecto a las horas equivalentes de pérdida con respecto a la iluminación es de 5,07 horas, que nos da un valor de 59.31 kilovatios hora. Ahora, hasta ahí hemos hallado en base a los datos que nos han dado. Hemos hallado estos cálculos, ¿no? Como indicamos, como nos solicitaron, la demanda máxima individual, máxima fraccionaria, factores de demanda, factores de carga, factores de coincidencia, factores de pérdida, las horas equivalentes de pérdida y las pérdidas de energía. Como conclusión, ¿no? En base a la actividad o a la tarea, nos podemos decir que los resultados obtenidos revelan que existen pérdidas significativas en los sistemas residenciales, o sea, en los 3 sistemas tenemos pérdidas, pero con una mayor incidencia en las pérdidas comerciales, en el área comercial o sistema comercial, ¿no? Depende de los valores que nos den, ¿no? Puede haber sido que se puede haber presentado un mayor consumo en el área residencial, ¿no? Entonces, obviamente los valores van a cambiar. Todo depende, por eso son los valores en la tabla, para que nos sirvan como una especie de guía para poder nosotros realizar los cálculos y que personas capaces de poder analizar completamente la red puedan tomar medidas importantes como para evitar las pérdidas antes mencionadas, ¿no? Ahora, como recomendación, podemos decir que es importante implementar, obviamente, medidas para reducir las pérdidas en las instalaciones de equipos para que sean más eficientes. Y hay que mejorar la infraestructura y también hacer prácticas o implementar prácticas que ayuden a controlar el uso adecuado y eficiente de la energía. Como había mencionado anteriormente,
hay pérdidas que también no son técnicas, ¿no? Que son pérdidas relacionadas con el robo y el uso indebido de la energía, ¿no? Entonces, implementar ciertos sistemas para evitar este robo de energía, ¿no? Que perjudica a todos, y, y también el uso debido de la energía. Porque si bien es cierto, hay lugares donde no controlan el uso de la energía, como por ejemplo no su factor de demanda, su factor de potencia, perdón, es muy bajo, ¿no? Y solo prefieren ser multados y no mejorar, ¿no? Bueno, con esto podemos decir, concluimos con la tarea solicitada, ¿no? Una vez que tenga el link del video, lo ingresaré al archivo y lo pasaré para que nuestro docente, nuestro profesor pueda revisarlo. Muchas gracias.